Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. No crecer es morir antes de tiempo. Fuimos criados para desarrollarnos, crecer y avanzar. Estamos en esta vida con propósito de evolucionar. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y si te gusta la temática del canal de crecimiento personal, despertar de conciencia y mensajes canalizados, te invito a que te suscribas. Dale también a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un vídeo todos los viernes. Hoy voy a hablar sobre la importancia de cambiar uno mismo. El cambio solo puede realizarse llevando la mirada hacia algo nuevo. Y si quieres algo nuevo, tienes que dejar atrás lo viejo. Uno de los principios fundamentales para crecer y desarrollar nuestra fuerza interior es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, es decir, la llamada introspección. Siempre he dicho que cuando miramos a nuestro interior descubrimos unos recursos extraordinarios y fortalezas que quizá estén dormidas. Y estos suelen salir en situaciones de crisis, en situaciones de cambio. El cambio comienza por uno. Mientras uno no cambie, nada cambia. El que tiene que cambiar siempre es uno mismo, no las circunstancias, no los demás y en especial cuando hay una crisis. Lo que nos empuja a realizar un cambio es la incomodidad de estar en una situación que no nos gusta. Cuando estamos cómodos dejamos de aprender, crecer y avanzar. En cambio, cuando de pronto surge un problema que nos incomoda, que nos molesta, es ahí cuando comenzamos a considerar la idea de modificar algunas cosas. El cambio que uno haga de sí mismo es una llave poderosa de transformación general. Con él se inicia el cambio que conduce a la reparación de relaciones afectadas, por ejemplo, la superación de frustraciones, amargura y en algún punto del trayecto el alcance de la propia felicidad. Si en este mundo puede existir una fórmula mágica que cambie el signo del destino, esa es sin duda alguna el cambio que uno puede hacer de sí mismo. El cambio obedece a una lógica poderosa, una que bien dejó planteada Albert Einstein al afirmar: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Si en algo se considera que los resultados que se obtienen de las acciones emprendidas no son satisfactorios, nada será distinto si no se produce un cambio. La mayoría de las personas siempre espera que las cosas cambien primero a su alrededor y poco valor otorgan al hecho que el cambio se inicie con ellas mismas. La realidad es que hasta que tú no cambies, no cambia el exterior. La verdad más simple y profunda que existe a efecto de la conducta del ser humano es que el mundo solo cambia cuando uno mismo cambia. La energía transformadora emerge de adentro hacia afuera. Los grandes hombres y mujeres de la historia avanzaron gracias a un problema. Si hay una incomodidad grande en nuestra vida, estaremos más cerca de realizar el cambio que nos surge hacer. Hay una frase que dice: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cuando empecemos a cambiar nosotros, cambiará el mundo. Tengamos la humildad de reconocer que necesitamos cambiar y la valentía de introducir los cambios necesarios, tengan la forma que tengan. Quien hace del cambio positivo un estilo de vida no solo disfruta de su beneficio, sino que además se convierte en una persona con creciente fortaleza interna a través de los años. Vale la pena cambiar, amigos. Por otra parte, hay que decir que una persona cambia cuando es consciente de que debe cambiar, pero nunca lo hará si se lo dicen otros que lo haga. Por tanto, tú debes ser consciente de que debes cambiar según tus circunstancias vividas. El ser humano tiene la capacidad, si se lo cree, de crear una nueva realidad. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre ello y se llama Cómo crear un horizonte nuevo en tu vida. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Hemos escuchado muchas veces decir: yo soy así y ya no voy a cambiar. Si tienes esa mentalidad, seguirás como siempre y no tendrás la capacidad de vivir una vida más feliz. Pero si piensas que puedes cambiar, te abrirás a unas posibilidades inimaginables que serán buenas para ti y también para tu familia. De ahí la importancia de cambiar, porque al cambiar, todo cambiará a tu alrededor. Cuando tú cambias, la realidad sigue siendo como es, pero tú la percibes de otra forma, ves nuevas posibilidades. Hay muchas personas que sienten miedo o estrés al cambio, pero cuando te mueves más allá de tus miedos, entonces eres verdaderamente libre. En el cambio está la oportunidad. Si has decidido hacer algún cambio en tu vida, ten en cuenta estas consideraciones que te voy a decir. Y si hay algún aspecto de ti que te gustaría cambiar, te dejo algunas ideas que te ayudará también. Primero, no pienses en lo que te gustaría cambiar en los demás, sino en lo que te gustaría cambiar en ti. Segundo, piensa en cambios en tu interior.
ya que los cambios físicos se dan más fácilmente si están precedidos de cambios internos. Y a veces los cambios externos es consecuencia de haber hecho esos cambios internos primero. Si se repiten situaciones molestas en tu vida es porque no estás viendo las causas que la originan, y parte de esas causas están en ti. Las emociones también son indicadores de que hay algo en tu vida o en ti que no va bien y debes cambiar. Debes prestar también más atención a tu cuerpo. Las emociones te ayudarán también a ello. Así identificarás qué necesitas cambiar para sentirte mejor, porque tú mereces sentirte mejor, tú mereces ser feliz, tú mereces estar en paz. En la vida hay que adaptarse al entorno. Con el tiempo y el cambio nos puede llevar a algo mejor. La vida por definición es movimiento y el movimiento implica cambio, esperado e inesperado también. Debemos estar preparados no solo para afrontarlo, sino para abrazarlo y recibirlo como se merece. ¿Qué puedes hacer para adaptarte mejor al cambio cuando este viene inesperadamente? Primero, acéptalo. Esto es importantísimo para poder superar ese cambio inesperado. En segundo lugar, cambia de actitud. Las cosas más difíciles resultan mejores cuando la actitud que mostramos ante ellas es buena. Siempre puedes elegir qué actitud tener. Así que elige una actitud positiva. En tercer lugar, reconoce que todo cambio trae consigo algo bueno, aunque al principio no lo veas. Hay cambios que te sacan de tu zona de confort y en principio estás en shock, como diciendo ¿y ahora qué? Pero al salir de tu zona de confort te lleva a aprender cosas nuevas y te ayudará a evolucionar. Toda la magia está fuera de tu zona de confort. En cuarto lugar, quita de tu vocabulario el no puedo. Las palabras tienen una magia poderosa. Una sola palabra puede cambiar una vida o destruirla. En la vida las cosas cambian constantemente. Así o nos adaptamos o sufrimos en el proceso. Nada es estático, todo es un flujo en constante movimiento y nosotros tenemos que movernos con él. Te voy a dar unas recomendaciones para aprovechar el cambio. En primer lugar, mantener siempre claro y firme el concepto siguiente. Si quieres cambiar el rumbo de tu vida, debo cambiar yo. Nada cambiará alrededor en tanto no se produzca primero el cambio propio, como he comentado antes. Eso es así, amigo, y lo digo por experiencia. En segundo lugar, en el proceso de cambio se está construyendo una nueva y mejor persona. En el esfuerzo de sostener el proceso de transformación, cada día se es mejor que el anterior. No olvidéis esto, amigo. En tercer lugar, en el proceso del cambio hay que tener paciencia y paso firme. El viaje es muchas veces largo y difícil, pero concluye con un incomparable premio de grandeza. Aprovecha los cambios para sacar la mejor versión de ti mismo. El proceso de transformación personal es un juego de ganar y ganar, porque de hecho algo diferente se alcanzará al hacer cosas de manera diferente. ¿Qué se pierde? En realidad poco se arriesga, pero es muchísimo lo que se puede ganar. Dejadme en los comentarios aquí abajo si habéis experimentado algún cambio importante en vuestras vidas y cuál ha sido vuestro resultado. Bueno, comenté en un vídeo anterior que cuando llegase a los 1000 suscriptores en mi canal sortearía 3 libros de mi libro El despertar es el camino. Aquí está el libro. Si queréis participar en el sorteo, suscribiros. Bueno amigos, llegado hasta el final del vídeo, dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Cuando os suscribís a mi canal y le dais un like, me ayudáis muchísimo a seguir subiendo vídeos e ir creciendo en mi canal. Bendiciones para todos vosotros y también para vuestras familias. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.